Me encuentro con el ingeniero Emilio Granillo. Emilio Granillo, que tengo, yo creo, casi 20 años de conocernos, ¿no, Emilio? Vamos a tener 20 años. Sí, yo creo que cerca, 18, 19 años por ahí. De conocernos. Me gustaría platicar. Mucho de nuestro público que nos sigue es gente, mucho estudiante, mucha gente que tiene dudas de cómo llegamos a los data centers, qué se estudia para estar en el data center. Me gustaría que me platicaras quién es Emilio, qué estudiaste, cómo llegas a donde estás hoy. Entonces, Emilio, si quieres platicarnos para toda esa gente que nos sigue. Sí, bueno, pues yo soy ingeniero en electrónica de formación. Mi primer trabajo fue aquí en Epsilon Ingeniería, en el octubre del 2008, si no me falla la memoria. Pues bueno, yo creo que lo que nos trae a este negocio es el hambre, son las ganas de salir adelante, las ganas de luchar. Llego aquí a Epsilon como técnico en servicio, después paso a la parte comercial. 5 años después de aprendizaje y crecimiento, me empleo en Schneider Electric, otros 4 años. Y bueno, a la fecha llevo poco más de 8 años en Stulz. A Stulz llego en el 2018 como director comercial y hace 4 años, poco más de 4 años, como director general, Vale, encabezando la estrategia de posicionamiento y crecimiento de la compañía en México, Panamá, Perú y Colombia. órale. Y crecimientos, ¿no? Que has tenido de más crecimientos, pero exponenciales, ¿no? De cuando llegaste a Stools a lo que es hoy Stools. Yo me acuerdo Sí, la primera vez, perdón, la primera vez que me llegaste, me dijiste, oye, quieres comercializar Stools, quieres vender esto, no te pido que seas la primera marca, aunque seas tu segunda. Platica un poquito de Stools, cómo ha sido este crecimiento en todo este tiempo. sí, Stulz llega a México en el 2014 como una filial directo de Hamburgo. 2018 hacemos un cambio de estrategia, sobre todo muy enfocado a canales, a comercializar a través de canales y de distribución. Es donde realmente comienza una segunda fase que nosotros llamamos para el posicionamiento de Stulz en México. 2017 teníamos un market share del 15% y a enero del 2026 tenemos el 44% de market share en el mercado de México. 44%. 44%. Tenemos una visión de llevar el crecimiento al 60% para el 2030. Es una iniciativa bastante ambiciosa, Sí, mucho. pero creo que lo podemos lograr con las bases que hemos sembrado durante todos estos años y por supuesto de la mano de todos nuestros canales de distribución, ¿no? Ya en Panamá llevamos operando 2 años muy, muy buenos, sin tener registros pero creo presumir que ya el año pasado fuimos la marca con mayor market share en Panamá a través de 2 o 3 proyectos emblemáticos en Panamá que hicimos con el gobierno sobre todo. En Perú estamos arrancando, llevamos un año operando. Perú es un país un poco más lento. Y en Colombia, que visualizamos un repunte del mercado colombiano para los siguientes 2, 3 años. Arrancamos apenas a mitades del año pasado, pero en Colombia al día de hoy vamos bien, pero todavía con mucho potencial por desarrollar. Entonces, sí, ha sido mucho crecimiento, cambios de estrategia importantes, sobre todo en la parte comercial. Y a partir de el año pasado, mayo del año pasado, hacemos una alianza estratégica con Salicru para ampliar el portafolio de Stools y ahora poder ofrecer soluciones no solamente enfocadas a la parte de aire acondicionado, sino también en la parte de energía para cubrir más el esquema de emisión crítica dentro de los data centers, ¿no? Ahorita hablaste de Salicru y un poquito de Stools. Para la gente que no conozca Stools, ¿cuál es tu gama de producto? ¿Y tienes algunos productos estrella o no? O dependiendo del mercado es lo que vas. No, sí lo tenemos y es una muy buena pregunta porque la verdad es que la gente que de repente eh, puede llegar a ubicar la marca o entender que a lo que nos dedicamos, nuestro core es el aire acondicionado. Muchas veces cuando explicamos que nos dedicamos al aire acondicionado para misiones de misión crítica, para proyectos de misión crítica, es donde comienzan a hacer la duda y mucha gente nos pregunta si eso también es equipo de confort. No, Stulz no hace nada que se relacione con confort, solamente con precisión, entiéndase cualquier aplicación que no debe de parar o de misión crítica. Esa es la gran diferencia del significado o el core de negocio de la compañía. Sí tenemos productos estrella. En México, el producto por volumen que más comercializamos se llama Wall Air o coloquialmente llamado equipo mochila. No, sí. Promedio al año debemos de vender cerca de 1,600 equipos, 1,800 equipos, sobre todo para el sector de telecomunicaciones. El segundo producto estrella o insignia es el Cyber Row, que es este equipo para
extremas densidades o ya llamamos altas densidades, es decir, gabinetes que están disipando arriba de 5 kilowatts por rack. Son soluciones más customizadas para ese tipo de proyectos, son soluciones tipo fila. Y un equipo que se vende bastante por la capacidad y el dinamismo, que es el Cyber Mini, que es un equipo pequeño, 3 y 5 toneladas, muy versátil y con muy buena eficiencia. Son los productos insignia que tenemos, no solo en México, también en Colombia y en Panamá, aunque el mercado peruano se inclina a otras soluciones un poco más pequeñas, porque es un mercado todavía en crecimiento y desarrollo, pero Colombia tiene una similitud exagerada con México en cuanto a soluciones y demás. Y Sin duda. Panamá, dependiendo de los proyectos que se trabajen, pero son los productos que más manejamos. Fíjate, Stulz, yo cuando empecé a escuchar de Stulz fue con una empresa de la industria automotriz, una empresa y fue más por temas de repente corporativos, que ellos, por temas del corporativo, los obligan, ¿no? Y ellos eran alemanes, esta empresa, y fue cuando escuché y dije, ¿qué es esto, no? ¿Nos puedes platicar un poquito la historia un poco de Stulz? ¿Qué es Stulz? Claro. Sé que son alemanes, pero un poquito tú. ¿Quién más nos la puede contar que tú? Sí, bueno, el headquarter está en Hamburgo, Alemania. Stulz se funda por Albert Stulz hace casi 80 años. Comienza el negocio ni siquiera con un enfoque de aire acondicionado, hacía equipos de electrodomésticos, básicamente, en ese Órale, qué entonces. curioso. Unos años después le quiere dar un giro a la compañía y comienza a desarrollar investigación en el tema de aire acondicionado de precisión. Siempre fue el enfoque en el aire acondicionado de precisión. Comienzan a desarrollar chillers, comienzan a desarrollar equipos perimetrales y de ahí hasta la historia, ¿no? Hoy la compañía es manejada por la segunda y tercera generación. El hijo de Albert Stulz, Jürgen Stulz, es quien hoy todavía dirige la compañía, una persona de casi 80 años de edad, junto con sus 3 hijos, Alexander, Oliver y Christoph Stulz son quienes hoy llevan la dirección de la compañía a nivel global. Somos una empresa de 12 plantas de producción a nivel mundial, presencia en más de 150 países Órale. y 22 filiales, digamos que idénticas a la que tenemos en México. Una empresa global de mucho alcance, donde, por ejemplo, Estados Unidos es un mercado muy, muy grande y muy interesante para nosotros. Después México, Brasil, Colombia, Chile, son, digamos que los países de mayor desarrollo en el lado de Latinoamérica. Y en Europa, ¿cuál es su presencia? ¿Cómo está en Europa la marca? En Europa, en el mercado alemán, hay mucha presencia, hay un dominio muy importante por parte de Stulz. En España también hay una planta, yo creo que es una de las plantas más grandes del grupo, en Esquivias, se llama Tecnivel. Esta planta produce mucho para uno de nuestros principales clientes a nivel mundial, que es Amazon. China, tenemos otra planta también en China con buena presencia. La India, ¿qué más me falta por ahí? Italia, en Italia, la planta de Italia tiene mucha relevancia porque es donde se producen los equipos Boller que mencioné hace rato, o estos Sí. equipos tipo mochila, y es la planta donde se generan todos los proyectos a nivel global para las soluciones de telecomunicaciones. Entonces, la planta de Italia también tiene mucha relevancia. Fíjate, mencionaste ahorita Estados Unidos, que es muy importante para ustedes el mercado, mencionaste estas grandes consumidores de aires y de data center y todo, ¿no? Este, ¿Cómo ves el mercado actual? ¿Cómo ves el mercado actual? Si hablas de América, ¿cómo lo ves? Estados Unidos sigue con mucha expansión. ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves en Centroamérica, en donde estás, en los países que están? Sí, claro. América en general es un continente muy grande con mucha oportunidad de negocio, donde solamente Estados Unidos acapara más del 50%. Entonces, eso es muy relevante para todos nosotros. Sin embargo, estamos en la industria adecuada, siempre lo he dicho. Todo lo que tiene que ver con tecnología va a seguir creciendo año con año. Así, No hay manera de que este negocio decrezca. sí. No hay manera que nosotros podamos controlar. Puede haber alguna situación como lo que hoy estamos viviendo, parte de los conflictos bélicos o algo similar que pueda colapsar no solamente esta industria, sino todo el planeta. Pero la industria de la tecnología va a seguir creciendo. Estados Unidos es el mayor consumidor, es donde hay más centros de datos a nivel mundial. Latinoamérica representa, por supuesto, un papel importante en esta industria. A nivel de digitalización de México a Brasil, México, Brasil, Colombia, Chile,
El Salvador, Ecuador, son hoy quizá los países más desarrollados en ese ámbito y quienes han estado invirtiendo bastante en temas de tecnología. Pero Panamá, Bolivia, Guatemala, hay otros países que están Costa comenzando a Rica, emerger. Costa Rica ha sido de siempre, tiene mucha industria dedicada justamente a la parte de la tecnología, pero hoy como países emergentes que hay que ponerle foco por las condiciones geopolíticas, de energía, de agua en varios países, es donde puede ser que se apuntale cada vez más el desarrollo o el crecimiento. fíjate que yo en reuniones que hemos tenido he visto mucha gente de Costa Rica preparada en temas de data center. ¿Por qué se da esto? No sé si coincidas. Sí, Costa Rica es el país que tiene más, el mayor número de firmas de diseño para centros de datos en toda Latinoamérica. ¿Por Allá, qué? ¿Por qué? eh, Costa Rica invirtió mucho hace un par de décadas quizá en la formación de talento, en preparar a gente joven o desde muy temprana edad, en capacitarlos para que se prepararan, para que hicieran carrera, para que terminando la carrera puedan tener muchas opciones de negocio en el tema de data center. Ellos visualizaban que data center iba a ser un boom, que iba a crecer exponencialmente en los siguientes años, y sí, invirtieron mucho en preparar gente. Por eso es que hoy es el país de toda Latinoamérica que más firmas de ingeniería o que diseñan data center tiene. Sí, a mí me sorprende mucho Costa Rica lo bien preparado que está, ¿no? Sí, correcto. Chile también es un país que está muy Sí. preparado, tiene mucho capital humano preparado para la operación, diseño, implementación de centros de datos. Y platicando de esto me llegan 2 preguntas. Una, ¿cómo estamos en el país? ¿Cómo estamos? Nosotros aquí mucha gente que nos sigue es gente joven, gente que de repente tiene curiosidad de qué es el data center, por qué, hacia dónde van. ¿Cómo estamos en las universidades? Yo creo que hace falta implementar más iniciativas, sobre todo de parte de organismos, que esa es su principal función, estos organismos sin fines de lucro, como la MEX Data Center, como el mismo ICREA, como Optime, como TIA. Tenemos que poner más enfoque trabajando en conjunto con el resto de los fabricantes para poder empujar y hacer que desde las preparatorias se comience a hacer formación técnica para la gente que quiere especializarse en esta área. A veces lo estamos haciendo ya que la gente terminó la universidad, Sí, más como una necesidad que como una inversión a futuro, ¿no? Porque entonces lo que más hay trabajo hoy, por ejemplo, en Querétaro, es de gente que opera el centro de datos y entonces todo el mundo está tratando de capacitarse emergentemente en cómo operar un centro de datos. Lo malo que hoy está pasando en Querétaro es que ya se está generando talento, pero este talento no se queda mucho tiempo en una sola compañía, porque por cuestión de pesos, de diferencia de tabuladores en salarios, se van con la otra compañía y luego con la otra compañía y luego con la otra compañía. fíjate, mencionaste que esa era mi segunda pregunta, pero antes quiero, sobre lo que comentas, todos los organismos que estás mencionando es cuando ya estás dentro del data center. Cuando ya estás y buscas una certificación, buscas algún curso, buscas algún diploma, ya. Pero de entrada, yo cuando estaba en la universidad y me pasa con muchos trabajadores que de repente dicen, jamás me imaginé que existiera esto. Por eso nuestra charla fue empezando cómo llegas al tema de data center. Claro, Y a cualquiera, y te ha de pasar con tu gente que labora contigo, que han de decir, yo no sabía que existía esto. claro. Yo usaba Instagram, usaba Facebook, usaba todas estas aplicaciones, pero no sabía que se requería un data center. ¿Cómo llegar a esa gente que cuando termine la carrera quiera entrar a este sistema? Esa es una pregunta. Y la otra ligada, mencionaste mucho Querétaro, ahorita hablamos con el tema de laboral. ¿Por qué Querétaro está creciendo tanto en data center? Y no nada más Querétaro, porque luego ya van un poco más hacia el Bajío. ¿Por qué? Entonces, la primera es cómo logramos llegar a las universidades. Cómo estos organismos, cómo este tipo de cosas creamos esa necesidad o esa curiosidad en los estudiantes que digan, yo quiero estar en ese sector. Porque, Ah, perdón, pero porque bien lo mencionas, esto no se va a parar. No se correcto. va a parar los data centers porque cada vez vemos más coches autónomos, cada vez salen, empezamos con la tecnología, no sé, 2G, 3G, 4G, ahora vamos con la 5G, empezamos con todos los sistemas de televisión, hoy todo Inteligencia lo que es artificial, inteligencia artificial, claro, operaciones a través de la inteligencia artificial, todo esto que no puede parar. claro. Entonces, ¿cómo llegamos a esa gente y por qué Querétaro está creciendo tanto? Yo creo que la base es como cuando tú llevas a tus hijos a la primaria y las mises de la primaria te dicen que la base es el hogar, la base del aprendizaje y del desarrollo es el hogar y por supuesto que la escuela es el soporte principal. Entonces yo creo que desde ahí debemos de comenzar a hacer a la labor todos nosotros que estamos en la industria. Yo trato de explicarle a mi hija de 6 años como a mi hija de 17 años
a qué me dedico y cuál es la relevancia, la importancia de la industria en la que estoy para la vida cotidiana de ellas dos. Trato de simular ejemplos cuando ella está haciendo sus tareas en la tablet que le dejan en la escuela, cómo funciona el que eso se procese detrás de una computadora, ¿no? Y que esa computadora tiene que tener una temperatura y humedad ideal y que de eso nos encargamos nosotros, su papá se encarga de eso. Entonces, yo creo que desde ahí debe de comenzar. Yo siempre he platicado esta anécdota de la estrategia que tuvo Cisco cuando comenzó en sus orígenes. Ellos apostaron mucho por la capacitación con resultados a largo plazo. ¿Qué significa? Que ellos comenzaron a capacitar en las universidades porque sabían que en las carreras afines de 40 egresados, 5 iban a llegar a ser gerentes. Cuando esas personas llegaran a ser gerentes, la marca que iban a llevar en la mente iba a ser Cisco. Y por eso Cisco llegó a ser el líder global. Entonces, después la industria china creció y destronó a Cisco en ese sentido, pero para tomarlo como referencia, eso es a lo que tenemos que apostar como industria, a la capacitación temprana con resultados a largo plazo, no inmediatos, ¿no? Y la segunda pregunta, como país, como país estamos en una posición privilegiada. Necesitamos más trabajo colaborativo entre los departamentos gubernamentales, las empresas que se dedican a gestionar el mismo tema de desarrollo tecnológico, etcétera. El país sigue creciendo, la industria sigue creciendo. Lo dividimos quizá en 2 o 3 sectores, hablando precisamente de data center. El medio y bajo, el small and medium data center, todos los años crece entre 6 y 8%. Wow. Jamás ha dejado de crecer, solo que de repente es el sector que no volteamos a ver porque no hay los mega data centers. Pero después los data centers large o hoy los data centers de hiperescala o los data centers de IA, como lo están llamando, esos de repente puede haber un año que tengan un crecimiento o representen hasta el 40% del total del mercado, pero puede haber 2 o 3 años consecutivos que no representen más del 10 o el 15%. Entonces, el vaivén de esto tiene que ser muy controlado por parte de quienes nos dedicamos a este negocio. Y como tercer vertical emergente están las factory test de IA o estas empresas que se están dedicando a testear chips para tarjetas de inteligencia artificial que cada vez va en más auge. Eso lo vemos ya como una vertical con un potencial crecimiento en los siguientes años en toda Latinoamérica. La inteligencia artificial va a crecer 5 veces en los siguientes 5 años. Entonces, eso nos da muchísima capacidad de negocio, pero no todo se va a ir ni a los small and medium ni a los large data center. Va a estar mucho de esto cargado. Todas las soluciones de liquid cooling hoy en México, las 3 o 4 que hay implementadas en México, están para las empresas que están testeando chips de inteligencia artificial. No están en un data center común. Entonces, es lo que tenemos que identificar como industria para saber qué es lo que queremos atacar. Mencionaste tú un término, liquid cooling. Hace años yo me acuerdo que el gran reto en este sector era el aire acondicionado. Y por ahí había estudios que el 28, 30, 30 y tantos por ciento se iba en el aire acondicionado. ¿Qué es liquid cooling? ¿Qué es? ¿Qué nos puedas decir? Al día de hoy es la única manera de poder abatir las cargas extremas, las cargas térmicas extremas que se generan en un proceso de testeo de chips para tarjetas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en un rack convencional o tradicional, como nosotros lo conocemos, se pueden llegar a generar hasta 120 kilowatts de carga térmica, lo que eso representa la carga de corriente eléctrica, ¿no? De energía. Entonces, para poder abatir 120 kilowatts de carga térmica en un solo rack, la única solución que hoy existe es liquid cooling o una solución híbrida, que es solución de liquid cooling donde llevamos enfriamiento líquido o agentes refrigerantes líquidos directos al chip donde se genera la disipación, la carga térmica, los GPUs, los CPUs, los discos duros, las tarjetas de memoria. Se hace la transferencia térmica directamente en el chip y se extrae ese aire caliente. Sin embargo, todavía existen, digamos que residuos de aire caliente durante todo ese proceso. Lo que logramos hacer con una solución híbrida es que implementamos la solución de liquid cooling directo al chip y con equipos perimetrales tradicionales como el CyberAir o el mismo CyberRow, poder tener controlado el resto de la temperatura de la sala. Por eso es muy importante diseñar correctamente la solución que más convenga para ese tipo de proyectos. Fíjate cómo ha ido cambiando. Yo por ahí en un episodio anterior mencionaba que antes, si yo aquí en este cuarto ponía un data center, me preocupaba por cualquier lugar del cuarto, estuviera en 15, 16 grados, cualquiera.
Después nos fuimos al gabinete, nos interesó el gabinete. Y ahora tú me estás hablando del chip, del servidor, hasta dónde estamos llegando. Y otra cosa, nos daba mucho miedo, yo me acuerdo cuando empezábamos a hablar de expansión directa, y luego hablábamos, no sé, agua glicol o todo esto, y decía, ¿cómo voy a meterle al data center esto? Fíjate hacia dónde vamos. Y con respecto a Querétaro, ¿por qué Querétaro está creciendo tanto? ¿Por qué? Todo el mundo escucha los hiperescala, tal empresa ya se puso, otra empresa, 10, 15 salas. ¿Qué está Bueno, pasando? el principal beneficio que tiene Querétaro es la conectividad. Ahí convergen muchos hilos de fibra que nos hace mucho más fácil o les hace mucho más fácil a los inversionistas poder tener esa réplica que ellos llaman de sus centros de datos a nivel mundial. Hoy todos los inversionistas que están en Querétaro o la mayoría de ellos tienen data center en todo el mundo. Y Sí, uno de los principales servicios que ofrecen es la interconectividad. Es decir, tú puedes estar con ellos hoy en México, pero mañana te replican en España, en Abu Dhabi, en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso la conectividad para ellos es un factor indispensable. Inicialmente, el espacio que tenía Querétaro, es decir, el territorio, las facilidades que tenía para llegar y colocar una nave industrial y convertirla en un centro de datos, fue lo que disparó mucho el que muchos inversionistas externos lo vieran como una buena opción. Al principio había energía, después cuando cambia el segmento y se vuelve hiperescala, es decir, centros de datos de 36 MBAs, 90 MBAs, ya no eran tan fácil de soportar para la energía que tiene hoy Querétaro. El problema de la energía en Querétaro es la distribución, es decir, cómo llevas tanta capacidad de energía a un solo punto, sin descuidar el resto de la población o el resto de la industria que tiene Querétaro. es el tema de Querétaro ahorita, ¿no? Que no hay energía ya. He Es correcto. escuchado centros de datos que están poniendo en operación y que le rentan a otros que ya compraron Que energía tienen energía. para empezar a operar, ¿no? Otros que ya lo compraron que todavía no están en operación. Y es increíble. Y ya está dando hacia el Bajío, ¿no? Ya he visto algunos Correcto. hacia el Bajío centros de datos. Ahorita hablabas un poquito, ya me dijiste por qué Querétaro creció tanto, y ya hablabas de centros de datos. ¿Cuál es el centro de datos que más te ha impresionado? Yo me acuerdo una vez que fui, no sé si fue en España, no debe haber sido en Italia, un centro de datos que me impresionó y se dedicaban al genoma humano, a la investigación del genoma humano. Fue en Italia. A ti, ¿cuáles son los tres centros de datos que veas que has visto que dices me han impresionado? Bueno, quizá por la capacidad de inversión, es decir, porque ellos no le tuvieron miedo a la plata que se pudieran gastar y fue uno de los primeros data center grandes o icónicos que yo conocí, fue el data center de Telefónica en Islahuaca, un data Ah, sí, center que hasta hoy sigo poniendo como ejemplo por los sistemas, por la calidad en el diseño y implementación sí, de sí. todos los sistemas eléctricos, mecánicos, transferencias, por supuesto que eso llevó una inversión muy alta en quizá sistemas que no necesariamente necesitaban al 100%. Para mí ese sigue siendo un data center icónico en ese sentido. Después, Equinix tiene un diseño de data center muy particular, sin dejar a un lado el tema de ahorro energético, el tema de cómo se ve el data center, el ahorro que ellos tienen dentro de las salas de data center es muy, muy alto. La modularidad con la que construyen. Para mí, Equinix diseña centros de datos de verdad impresionantes. Por eso es el número uno a nivel mundial, ¿no? Yo creo que esos dos son los que más me han impresionado. Y después un data center que por ahí conocí en Estados Unidos, que era el data center de Abercrombie, Ah, ok. donde lo que me llamó la atención, Sí, paralelo al tema del diseño y la operación del me data tocó center, conocerlo, me tocó conocerlo. es que la gente de operaciones estaba en chanclas y bermudas, Bermudas, porque por políticas de la compañía usaban la línea de ropa de la compañía. sí me Entonces, acuerdo. eso me causó un impacto porque, vaya, dices, wow, o sea, estar en chanclas dentro de un centro de datos o en los edificios de operaciones, vaya, genera cierto impacto, ¿no? Y bueno, como esos podemos mencionar muchos ejemplos, pero los que a mí me han marcado o que me han dejado referencia han sido estos. Fíjate, hay buenas historias, ahorita que dices este data center, varios que conocimos también, que conocí en Estados Unidos, anécdotas que hay por ahí, que sí nos sorprendió, ¿no? A mí me sorprendía mucho la fabricación de aires, cómo era antiguamente, cómo ha cambiado. Me sorprendió también cómo operan ellos los centros de datos. Y que en México en muchos lados no estamos tan malo como uno Correcto. piensa, ¿no? Hay centros de datos aquí de muy buen nivel, de muy buen nivel. Y hablando sobre esas anécdotas que nos pudieras comentar en toda esta trayectoria de instalaciones, cosas que te hayan parecido, cómo es posible, ¿no? Que haya pasado esto.
Bueno, sí, bueno, hay muchas anécdotas. Recién por ahí tuve el honor de dar un webinar para ICREA, donde hablaba justamente de la importancia del capital humano en los centros de datos, ¿no? Entonces, una anécdota que a mí me ha dejado muy marcada y que fue de cuando yo trabajaba en Epsilon como técnico de servicios, fue que en un día de Navidad, de plena Navidad, hay un reporte de una compañía en Santa Fe donde se había disparado el FM200, ¿no? Entonces, a mí me tocaba la guardia esa Buenísimo. ocasión. Yo tuve que ir antes de partir el pavo a revisar qué es lo que estaba pasando. Y justamente en este webinar mencionábamos que hasta el 95% de los errores en un data center siguen siendo causados por el ser humano. Y en esa ocasión no fue la excepción, porque justamente la gente que estaba ahí de guardia en el centro de datos, pues quiso hacer su cena y su cena eran unas palomitas y café. Y entonces las palomitas las dejaron más tiempo de lo debido en el horno de microondas y eso activó los sensores de detección de incendio que provocó que se activara el disparo del gas FM200. Entonces es una anécdota que platiqué en ese momento, que siempre la platico porque sigue siendo un tema de capital humano y que no necesariamente la culpa la tuvieron las personas que estaban ahí, sino hablaban mucho del tema de la formación, la capacitación adecuada para poder operar en ese tipo de contingencias, cómo evitas que esto suceda, etcétera, Eso. etcétera, ¿no? Pero es una anécdota muy interesante que tiene que ver con un centro de datos y con las fallas del centro de datos. Fíjate, me hiciste recordar otra de ahí mismo. Hoy en día todo hay grabaciones, hay cámaras, pero estoy hablando hace, no sé, 15 años cuando no había cámaras y teníamos muchos problemas con un equipo de energía interrumpible. Con UPS se nos alarmaba y se nos alarmaba y nunca encontrábamos por qué. Hasta que alguien se quedó vigilando y en la cena, cuando la persona, un trabajador de limpieza, se calentaba, ponía a calentar una parrilla y se conectaba del contacto naranja, el contacto regulado. Eso hacía que en aquel tiempo el UPS, sí, volvemos al error humano. Claro. Pero hoy en día ya a través de cámaras todo está monitoreado. Hoy en día yo he platicado por ahí, platiqué en un podcast y te voy a hacer la pregunta de cuál fue el centro de datos que más trabajo me ha costado entrar, porque hoy se vuelve Sí. una fortaleza. Y yo lo decía ahí que fue el de un penal, lo hicimos ahí todo el aire acondicionado, nos tocó para el penal de Ramos Arizpe. Este, que también un penal dice, ¿quién va a tener un data center en un penal? Sí, por todo el tema de seguridad, no puede fallar. No pueden fallar las cámaras, no pueden fallar los controles de acceso, no pueden fallar las puertas, no puede fallar nada. Entonces, eso yo creo que es lo más complicado. La industria automotriz también es muy complicado, los bancos. Pero en tu caso, ¿cuál es el centro de datos más difícil para que te ha tocado entrar? Yo creo que también el de los penales. Como Stubbs, suministramos soluciones básicamente a todas las verticales de la industria. Hemos suministrado soluciones para preservar obras de arte, para Sí. invernaderos. En Estados Unidos se suministran muchas soluciones para los invernaderos del cannabis. Hay un equipo especial Órale, para los invernaderos de fíjate, no hubiera cannabis. imaginado eso, ¿eh? Así es. Entonces, en realidad, las soluciones se suministran a cualquier tipo de vertical, pero para poder acceder al centro de datos, yo creo que sí, los penales son los que tienen más reglamentación y más políticas para accesar. También la industria, dependiendo del tipo de industria, por ejemplo, la industria química o la farmacéutica, tienen muchas particularidades para poder accesar. La industria automotriz también tiene ciertos requisitos para poder acceder, pero no son tantos como lo puede ser otro tipo de industrias. Entonces, pero yo creo que sí, ahora sin indagar demasiado, yo creo que sí, el tema de los De penales los penales, ¿verdad? es muy complejo, ¿no? O sea, Sí, te desnudan, literalmente. sí, totalmente. Y es un proceso que te puedes aventar Sí, 30, 40 minutos así es. para ingresar, ¿no? Y para salir dice, oye, te dan el miedo de que en qué momento ya no me dejan salir de aquí, ¿no? O sea, es Y el muy otro complejo. problema es que también no puedes ingresar todo tipo de herramientas, o sea, está muy Ah, restringido sí, el que sí puedas ingresar o no, sí, ¿no? Como anécdota rápida, nos tocó una revisión de los equipos en Guatemala para el gobierno. El gobierno pidió directamente que fuéramos desde México a revisar estos equipos. El gobierno puso aparte del ejército a escoltar a nuestro ingeniero de servicios, pero cuando llega al sitio no pudo ingresar ni su computadora, ni desarmadores, no pudo ingresar nada. nada. O sea, le pedían solucionar las cosas con las manos. Fue muy complicado. Pudo sí lograr el diagnóstico a través del display y el log de eventos de qué es lo que estaba pasando, pero se tuvo que programar una segunda visita donde ellos tenían que Ellos ingresan. proveer las cosas que él solicitara, con Sí, muchas restricciones. O sea, necesito un sí, cúter no. Necesito un desarmador largo de cruz, no, eso no se puede.
muchas restricciones que hubo para esta dependencia de gobierno, que era algo relacionado con la presidencia, para que nuestro técnico pudiera solucionar el problema. Fíjate que sí, bien lo mencionas, sí nos ha tocado casos en el que tenemos que mandar toda la herramienta 8 días antes, 15 días antes. Suena, pero nos ha tocado, ¿no? Para que ellos pasan por un proceso y ya cuando llegas ya te dejaron ahí todo. Entonces mencionas, ¿qué otra anécdota tienes sobre estos temas, estos tantos años en esta industria? Bueno, también, otro tema importante es cuando toca atender, algún servicio puesto en marcha o algo en las minas. No tanto por el acceso, sino por el acceso para llegar a una mina, ¿no? O sea, el sitio donde está la mina, puedes estar 4, 5, 6 horas manejando, pero no sobre territorio firme, sino literalmente vas atravesando montañas y demás. ¿Te ha tocado? Nos pasó la puesta en marcha de un equipo en Panamá, donde para llegar a la mina fue muy complicado el acceso. No estoy hablando de inseguridad ni nada como en México, pero el simple hecho de poder, que nuestro ingeniero de servicios pudiera llegar a la mina para hacer la puesta en marcha, era todo un viacrucis, como decimos acá, para que él pudiera llegar finalmente al sitio y poder hacer la puesta en marcha. Ya, cosas que uno nunca se hubiera imaginado, ¿no? Sí, sí, Y sí, claro. anécdotas como esas, ¿no? De repente maniobras, cosas que han Sí. pasado, ¿no? Por los equipos. Sí, instalaciones, operaciones, ¿no? Etcétera. Y cada país tiene muchas particularidades, ¿no? Nosotros lo que hemos tenido que hacer es mucho adaptarnos a las idiosincrasias diferentes de cada país en cuanto a cómo ellos quieren o pretenden que se solucione cualquier tipo de problemática, cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para ingresar al país incluso, ¿no? O sea, para llegar a Guatemala teníamos que cumplir con una especie de visado que se tenía que comprar previamente. Nuestro ingeniero de servicio no lo hizo, lo tuvo que hacer llegando al aeropuerto, tuvo ciertos problemas porque entonces si ese papel tú lo solicitabas por internet te costaba, no sé, $10 y en el aeropuerto te costaba $150. Todo ese tipo de situaciones, la realidad es que al final las hemos aprendido mucho con el bagaje del camino, ¿no? Sí, fíjate que mencionas, yo me acuerdo también unos temas con Venezuela y que tendrías que, como eran temas de gobierno, la gente te escoltaba desde el aeropuerto a lo que ibas a trabajar y de regreso igual, te escoltaban al aeropuerto Sí, porque sí, sí. estabas en temas de gobierno. Y así Sí, cada país tiene sus sí, 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 peculiaridades. sí, sí, así es, así es. En el nuestro convergen todas, creo, pero los demás países de Latinoamérica también tienen muchas particularidades. Pues mira, ya hablamos de anécdotas, hablamos de varias cosas, hablamos de data center. Eh, ¿Cómo ves este año el tema? Yo esperaba un poco más movimiento con el tema del mundial. ¿Cómo Sí, ves? sí, sí. Bueno, pues yo creo que eso lo esperábamos un poco todos. Creíamos que el primer semestre iba a ser atípico referenciado a los años pasados. Nosotros visualizábamos que el half one fuera mucho mejor que el half two. Sin embargo, el día de hoy ha sido lento. Esa puede ser la palabra. No quiero decir que se están cancelando los proyectos, que no hay presupuesto. Yo creo que eso ahí está. Sin embargo, se está arrastrando mucho para el segundo semestre. Eso es lo que vemos. Al día de hoy los resultados siguen siendo buenos, pero no como creíamos que iban a acelerarse. Nosotros Sí. veíamos un crecimiento quizá en el primer semestre o visualizábamos un cierre del primer semestre 35% arriba de target y hoy estamos viendo que vamos a llegar flat, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos visualizando un poco. Estamos apuntalando mucho la estrategia del segundo semestre hacia tener disponibilidad de inventario, que eso es lo que creemos que puede pasar por el mismo efecto que se están retardando las decisiones. Es que se da el efecto de que te genero los pedidos en el segundo semestre, pero me tienes que entregar este año, ¿no? Es Porque correcto, si no, temas contables, temas de presupuesto. así es, Ok, está bien. así es. Pero hay un crecimiento importante. México va a seguir creciendo exponencialmente en el tema de data center. La parte de inteligencia artificial, los hiperescala, las nuevas incursiones que están haciendo, sobre todo en el Bajío. También en el norte hay proyecciones importantes de crecimiento de centros de datos. El proyecto que se dibujó hace un par de años en Durango, que finalmente no se capitalizó No por se ha temas dado de el proyecto inversiones, pero de la Durango, fibra óptica, ¿no? Había un correcto. proyecto muy grande de fibra óptica de Querétaro Correcto. hacia Pero Durango. Durango, el noreste, el noroeste, siguen siendo focos importantes. Hoy siguen habiendo muchos proyectos de fibra óptica de enlaces desde Estados Unidos o fibras que van a cruzar todo México, Centroamérica, hasta Sudamérica, que al pasar, digamos que por las orillas de nuestro país, están representando inversiones importantes para nosotros. Fíjate, otro estado que yo veo que en los últimos años ha crecido mucho es Jalisco. No se ha dado el boom, pero yo creo que es cuestión de un par de años, 3 años, para que se vea todas las inversiones que está haciendo Jalisco. Por supuesto, nosotros llevamos, yo creo que por lo menos 4 años consecutivos
obteniendo o creciendo en toda la región del Bajío, por supuesto, incluido Jalisco, a doble dígito. Para nosotros Jalisco, después de la Ciudad de México, que digamos que en Ciudad de México, en el centro del país, es Sí. donde tenemos hasta el 60% del revenue, Jalisco representa otro 20-25% de ese revenue. Y el resto está entre la zona norte, el sureste, pero por dar datos más específicos, el Bajío factura hasta el triple, por lo menos para nosotros, factura 3 veces más que lo que podemos facturar en Nuevo León o en la parte del Fíjate, noroeste del país. a mí me sorprende eso. Jalisco lleva 3 4 años con esos Es crecimientos. correcto. Y en unos 3 4 años vamos a ver ese boom de Jalisco, pero yo veo mucho crecimiento. Otro estado que me llama la atención, uno es Yucatán, que está creciendo mucho y también se va a dar en cuanto lleguen algunas armadoras o llegue, pero yo creo que Yucatán va a crecer. Hidalgo también me llama la atención. No sé por qué Hidalgo se está moviendo. Lleva un par de años que se está moviendo Hidalgo. Yo creo que es un fenómeno político. No estoy seguro cuántos años, 4 o 5 años, era todavía gobernado por el PRI, un partido que estuvo en el gobierno décadas. Sin embargo, hoy ya es absolutamente morenista y yo creo que eso ha tenido mucho ese efecto de involucramiento para el gobierno federal, donde ya son tomados en cuenta al ser gobernados por el mismo partido que gobierna la República. Por eso le están metiendo dinero. Yo creo que por eso Hidalgo tiene muy buenas prestaciones, sobre todo para hacer free cooling indirecto. Free cooling directo, hay energía, hay espacio territorial. Quizá lo que podría adolecer un poco Hidalgo es el tema de la conectividad, porque no hay fibras ópticas, por lo menos de alta relevancia que yo tenga en mente. Pero por eso es que creo que estamos por ahí teniéndolo en el Sí, radar. a mí Pero me llama la atención, te digo, me llama la atención Yucatán, me llamaba la atención Jalisco y me sigue llamando Jalisco. Y en 3 4 años, porque cuando empieza este boom es porque antes ya se hizo la inversión. Entonces yo calculo que en unos 3 4 años se va a hablar mucho de Jalisco. También mucha construcción, mucho bienes y raíces, todo se ve. Y Yucatán por el tema de la ubicación, por el tema del Tren Maya, nos podrá gustar o no, pero este tema está llamando mucho la atención por la conectividad que puede tener hacia Estados Unidos. Este, y Hidalgo me llamó la atención también, como que veo que se están moviendo estos estados. Sobre anécdotas, mira, son muchos años. Hoy yo he visto que ha cambiado, hay mucho procedimiento, DC3, muchas cosas que las mismas empresas los primeros que nos empezaron a pedir un MOB fue Telefónica, tú lo mencionabas, Telefónica nos empezó a hablar de los famosos MOB, qué vas a hacer, cuáles son los riesgos, cómo actuarías ante los riesgos, N cantidad de cosas. Pero de anécdotas que han pasado en todos estos años, me acuerdo de una que teníamos mucha presión por poner un chiller en operación. Teníamos mucha presión, el proyecto era de 2 chillers, y una urgía. Entonces se hizo la maniobra y de repente se comunica la persona de maniobras, tuvimos un problema. ¿Qué pasó? Se me cayó el chiller al estarlo haciendo, al subirlo con la pluma, a través de una maniobra. ¿Y por qué? No, pues se cayó. Lo primero que piensas es, oye, la presión que tengo por ponerlo. Dices, bueno, son dos, en lo que pido por garantía o pido el reemplazo. Sube el segundo. Y nos dice, no, es que cayó sobre el segundo. wow. Ya te imaginarás todo lo que pasó, ¿no? Sí, Todo. claro. Y luego pasa mucho en algunos estados que no tienes mano de obra especializada. No tienes mano de obra especializada. Pasó también con otra empresa similar a nosotros en el tema de Aguascalientes. Pusimos un centro de datos y ahí lo hicimos entre 3 empresas y a una empresa se le cayeron las baterías en la maniobra de bajarlo del camión a ponerlos en su sitio, las baterías. Y eran baterías de litio. Todas las baterías se dañaron. Claro. El tema de la mano de obra que mencionas, el tema de toda esta experiencia de todos los años, no es de un día para otro, ¿no? En centros Correcto. de datos. Todo lo que hoy se tiene que hacer para. Sí, sí, y yo creo que hoy tiene mucho peso esa preparación de manera adecuada, ¿no? Muchas veces, como tú mencionas esta anécdota de los chillers, nos dejamos llevar por la presión del usuario final o de nuestro cliente, porque no solo en México, ¿eh? En todo Latinoamérica las cosas urgen para ayer. Entonces, ¿por qué? Porque hicimos mal un proceso de requisición, un proceso de liberación de órdenes de compra, etcétera, etcétera. Pero al final esa presión termina trasladándose al eslabón más débil o al último de la cadena. Y lo que hacemos muchas veces por reactividad es cometemos errores. Sí, No seguir en regla nuestros procesos y procedimientos que nos indica cómo realizar la maniobra de manera adecuada, cómo hacer el startup de manera adecuada.
y provoca un cortocircuito y terminamos arruinando el proyecto definitivamente. Entonces, por eso yo creo que tenemos que poner mucho más enfoque en la preparación adecuada Sí, de toda nuestra gente. Y como muchas veces lo decimos, la parte operativa es la que lleva toda esa presión, pero también tiene que saber liberar y tranquilizar esa presión en función de decir que tenemos que seguir protocolos sí, específicos todo. de seguridad, que es lo que más atañe hoy en Sí. esta industria, ¿no? El poder salvaguardar las vidas humanas de las personas que están operando cualquier tema. Entonces, yo creo que eso es medular, que la gente no nos salgamos de ese renglón, que como latinos aprendamos mucho a Sí. controlar nuestras emociones y a poder tomar decisiones correctas en momentos muy complicados. Entonces, ese enfoque yo creo que es el que hay que dar mucho a nuestra gente. Sí, fíjate que hoy en día ya todo hay certificación, hoy en día hay protocolos, hoy en día se trata de aplicar toda esa experiencia en centros de datos, ¿no? Nos pasó, y te puedo mencionar, pues, cuántas anécdotas, no podemos hablar de estas. Sí, Me yo tengo una acuerdo, anécdota muy a ver, interesante para un cliente muy importante de comunicaciones en el país, donde se suministraron 2 UPS de 400 kVA, modulares, escalables, etcétera, etcétera. Eh, y el centro de distribución comete el error de no dar las indicaciones de cómo se tenían que llevar o transportar estos equipos, ¿no? Y entonces el transportista decide llevar un camión de plataforma abierta. El problema es que eran aproximadamente 2 horas de trayecto y en esas 2 horas llovió. Cuando llegan los equipos a este centro de datos muy importante, literalmente los equipos estaban escorriendo. Entonces no había manera de que estos se pudieran imagínate, instalar, ¿no? Entonces la gente de servicio trató de ver si se podían rescatar parte de la electrónica del sistema, pero calidad dijo, por supuesto que eso no va a suceder, tienen que regresarse los 2 equipos, después se tuvo que volar la electrónica, las baterías por otro lado, y bueno, es un problema que se logró resolver en 3 o 4 semanas, pero cuando la gente del data center quería crucificar al maniobrista, el maniobrista solo dijo: "Yo hice lo que me pidieron", sí, ¿no? y tiene toda la razón. Y claro, por supuesto. El problema fue de quien surtió o entregó los equipos por no dar las recomendaciones adecuadas, ¿no? Entonces, Fíjate, podemos pasarnos horas hablando de cosas y como bien lo dijiste, el tema de Latinoamérica, nos hemos enfrentado que no hay planos, no hay nada. Nos hemos enfrentado que llegamos a centro de datos y la gente dice, quiero remodelar mi centro de datos. Ok, ¿cuáles tus planos? Preséntame el diagrama unifilar. No hay nada, claro, nada. Nos pasó con una tienda esta departamental, una cadena de tiendas departamentales, que de un lado estaba la subestación y de este lado iba el centro de datos. Entonces empezamos a escarbar donde va todas las trincheras para meter toda la fibra óptica y todo. Y pues, no se avanzaba mucho, cruzamos todo el estacionamiento. El contratista, para avanzar, metió una de las dichosas que le llaman mano de chango, pues una grúa, como con este cucharón. Y cuando está escarbando, para hacerlo más rápido, se llevó una fibra óptica este, del site existente. claro. No había nada que estuviera señalado, no había planos, no había nada. Dejó a todas las tiendas que tenía a nivel nacional sin comunicación. Ese es otro reto, la información. La información que exista de todo, ¿no? Nosotros al momento de entregar, se entregan carpetas, se entrega digital, se entrega toda esta información, partiendo de lo que nos hemos Sí. enfrentado. A nosotros hoy en día, lleva un par de años esta tendencia de liquid cooling, y entonces tuvimos un periodo donde básicamente el 50% de los nuevos proyectos de data center pequeños, sobre todo pequeños y medianos, cuando visitábamos al cliente nos decía: "Oye, pero, ¿me lo pueden diseñar con liquid cooling?". O sea, cuando hablábamos de una operación de un par de gabinetes Sí, que iban a tener una demanda de 5 kilowatts a lo sí, más. Entonces, hubo mucho que hacerle ver al cliente explicar. que no es un tema solo de que esta tendencia no aplicaba a todas las soluciones. Explicarle por qué ese tipo de soluciones no cabía. Había clientes que se seguían aferrando a ese tipo de solución, pero cuando poníamos cosas en la mesa, entonces ya cambiaba solución, ¿no? Entonces, cuando le decíamos, bueno, mira, tú necesitas 2 gabinetes, estos 2 gabinetes preparados para liquid cooling cuestan $2 millones cada uno, más toda la solución del Implementación. CDU, el chiller de enfriamiento, la instalación mecánica y eléctrica, tal. Pues solamente en la parte de aire te puedes llegar a gastar 3.5 millones, cuando su presupuesto era de $350,000, ¿no? Entonces, ya es cuando, bueno, ya me queda claro que no es lo que necesito, ¿qué sí necesito? ¿No? Entonces, Fíjate,
Qué importante, Emilio. O sea, podemos pasarnos horas y horas hablando. Una empresa de fragancias, que hace fragancias y es perfumes, también me habla y me dice, quiero mi centro de datos y quiero certificado por Uptime. ¿Por qué lo quieres, Emilio? Porque yo lo quiero certificado por Uptime. Cuando les mencionas el costo, es cuando dicen, ah, no lo necesito certificado. ¿No? Muchas veces nos vamos por que escuchamos algo. Me ha pasado gente que dice, quiero UPS ecológicos, porque a lo mejor en Europa se maneja mucho los que están en bypass. Entonces yo siempre, y por aquí lo dije en un podcast, hay que ver nuestro mercado y cuáles son los problemas de nuestro mercado. Porque los problemas de Europa, los problemas de América y los problemas de Latinoamérica son totalmente diferentes. En Estados Unidos tienen problemas de bajo voltaje. En México tenemos problemas de alto voltaje, de bajo voltaje, de ausencia, tenemos problemas de todo, ¿no? De todos. Entonces, pues, esta anécdota que platicaste es muy buena. Y sobre todo explicarles a cada uno, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, 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 siempre yo creo que lo importante es mucho aterrizar la idea, porque hay siempre una idea, todo comienza por eso, y de ahí cuando la empezamos a aterrizar y empezamos a trabajar de manera proactiva en la solución adecuada, creo que es donde surgen realmente proyectos muy, muy interesantes a implementar. Y efectivamente, ¿no? México tiene muchos problemas de inestabilidad en la red eléctrica, lo que Sí, provoca que tengamos cada vez más foco en la solución que estamos desarrollando. Hace 3 o 4 años comenzó una tendencia en México de utilizar compresores inverter, sí. pero creyendo o asumiendo o trayéndonos como moda que en Europa ese tipo de compresor estaba logrando hasta un 20% de ahorro en el consumo de la energía. El problema que había es que en México nuestras cargas están por debajo del 50% de utilización y este compresor funciona muy bien después del 70% de la carga. Mm, Entonces, no era una solución viable para México simplemente porque fuera una moda. Y hubo un par de pruebas que hicieron algún par de clientes y terminaron regresándose a un compresor convencional o no, porque es lo que más estabiliza, ayuda para la mala estabilización de la red en el país y que incluso ayuda más para el tema de ahorro energético. Entonces, Bueno, pues con esto nos despedimos. Agradecerte, Migdio. Agradecerte. Tenemos por ahí 2, 3 veces nos vemos que a los 6 meses, ¿no? Tenemos por ahí unas charlas que siempre, nunca nos alcanza el tiempo de tantas cosas que podemos platicar. Pues muchas gracias, Emigdio. Gracias a todos. El video completo está en YouTube y fracciones por ahí en TikTok. Síganos en nuestras redes sociales. muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.